Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta Buenos días, Shalom a todos, paz en el nombre de nuestro Señor Jesús. Vamos a continuar con nuestra serie de predicaciones, el tiempo está cerca. El día de hoy vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 19. Si se dan cuenta, ya estamos terminando después de este día. Faltan 3 capítulos más y terminamos con el libro de Apocalipsis. Este capítulo es muy importante. Ya nos estamos acercando a la parte final. Prácticamente lo que representa la etapa final de toda esta revelación es la eternidad. Y es algo que Dios está preparando para todos aquellos que se reconcilien con Él y acepten a Yeshua Jesús como su Mesías. Es un periodo en el cual hemos visto que va a ser un tiempo muy difícil en un futuro muy cercano, pero que la esperanza para todos y cada uno de nosotros es que si permanecemos firmes en la palabra de Dios, vamos a poder llegar a la eternidad con Él. Y es algo muy importante. Es prácticamente la razón por la cual Jehová Dios envió a su Hijo hace 2000 años a morir en el madero para que todos tuviéramos oportunidad de reconciliarnos con Dios. Entonces vamos a continuar, vamos a leer del versículo 1 al 4. Apocalipsis 19, del 1 al 4. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son de Jehová Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. Pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Jehová Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, Aleluya. En esta primera sección, en estos 4 primeros versículos, la parte central de todo esto es al final del versículo 1. Vean con atención las palabras que fueron reveladas a Juan. Y en esta primera porción, ¿cuántas veces se repite la palabra aleluya? Tres veces. Recordemos que en cada porción de la Escritura, cuando Dios repite algo 2 o más ocasiones, tenemos que poner mucha atención a esa parte porque es algo importante.
Es interesante ver que toda la revelación de Apocalipsis nos habla de tiempos muy terribles en la tierra. Vienen los juicios de Dios a aquellos que le rechazaron y negaron su nombre. Vienen padecimientos muy fuertes donde mucha gente va a morir, mucha gente va a sufrir, pero también mucha gente va a quedar hasta el final. Y si está en rebeldía con Dios, va a tener que dar cuentas por esa rebeldía delante de nuestro Creador. Realmente mucha gente de hecho evita predicar y enseñar sobre este libro porque creen que todo es negativo y todo es malo. Obviamente no podemos negar las partes donde vemos el juicio de Dios y el sufrimiento de aquellos que le rechazaron y que siguen viviendo en pecado. Pero también vemos otro lado que es muy importante. Para todos aquellos que hayan dado este importante paso de reconciliarse con Dios y vivir conforme a su perfecta voluntad, hay una esperanza muy grande en la cual no nos va a suceder absolutamente nada. Pero también va a haber creyentes que van a pasar por una especie de sufrimiento momentáneo, sabiendo que si son fuertes y permanecen firmes en su fe, también van a estar en la eternidad con Dios. Y es algo muy importante. Porque desde el momento que Dios creó todas las cosas hasta el día de hoy, hay una batalla interminable entre el bien y el mal. Y obviamente Dios nos dio la libertad de poder elegir qué es lo que vamos a escoger. ¿Vamos a escoger a Dios y hacer su voluntad? ¿O vamos a ir en contra de Él y vamos a vivir en pecado? Obviamente la decisión es nuestra y no vamos a poder culpar a nadie más por el resultado que obtengamos al final. Todo va a ser nuestra propia decisión. Entonces aquí la parte importante es que dice la salvación, la honra, la gloria y el poder son ¿de quién? De Jehová, Dios nuestro. Ese es su nombre. Entonces, al final, el propósito de todo esto era que toda la creación de Dios le diera la honra, la gloria y el poder a nuestro Creador. Luego vean el inicio del versículo 2. Dice que sus juicios son como verdaderos y justos. Y es algo que vamos a tener que admitir, ya sea que estemos de un lado o del otro. Porque al final nadie va a poder tener dudas sobre esto. A pesar de lo que elijamos y el resultado que obtengamos, no vamos a poder decir que Dios es injusto. Y son partes muy importantes. Lo que sigue en el mismo versículo 2 es la confirmación de que Dios va a traer juicio sobre toda la humanidad y va a tener que castigar a los que sean culpables. Es algo que no vamos a poder evitar. Porque dijimos desde el principio que la decisión de quién es de nosotros. Entonces Dios lo único que va a hacer es sacar todas nuestras acciones delante de cada uno de nosotros y nos va a decir como buen padre, tú vas a la eternidad por esto
o tú vas al castigo eterno por esto. Y él va a tener una razón fundamentada en la vida que escogimos en esta tierra. Lo importante aquí es saber que Dios nos da la opción de evitar el juicio final para poder estar en la eternidad con Él. Luego en el versículo 3 nos dice algo muy importante. Después del juicio que va a ser sobre la tierra, ¿cómo va a quedar el mundo? Solamente el resultado de su destrucción, el poder con que va a ser destruido todo aquel que pecó, dice que va a subir por los siglos de los siglos. Y en el versículo 4 vemos la parte contrastante. Esto es lo que nos debe de dar ánimo y aliento para continuar. ¿Qué va a estar sucediendo en la presencia de Dios? Por una parte vamos a tener la destrucción del pecado y de los que insistieron en vivir en pecado, pero del otro lado vamos a ver otra cara totalmente diferente. Todos los que se hayan reconciliado con Dios van a estar delante de su presencia por la eternidad. ¿Y haciendo qué cosa? Fíjense, a mí me sorprende hoy en día, y lo digo también por mí, no crean que es un juicio sobre los demás. Es un análisis de cómo somos los seres humanos. Realmente todo esto nos lleva a entender que Dios nos está preparando para una sola cosa, la eternidad. Pero esta eternidad va a ser muy diferente a la que nosotros imaginamos. Vean con detenimiento el versículo 4. ¿Qué vamos a estar haciendo por la eternidad delante de su trono? Dice, postrándonos en tierra y adorando a Dios, a Jehová Dios, que está sentado en el trono. ¿Y qué es lo que vamos a estar repitiendo por la eternidad? Amén y aleluya. Si no nos preparamos para eso, porque créanme, lo que nos hace falta como creyentes es entender que fuimos creados para este propósito, para adorar a nuestro Dios. Y que en la eternidad eso es lo que vamos a estar haciendo, adorando a Dios, dándole la gloria y la honra. Si no lo empezamos a hacer desde ahorita, si no aprendemos a honrar y glorificar a nuestro Dios aquí en la tierra, ¿cómo esperan que en la eternidad vamos a estar honrando y glorificándole? Y entiendan bien la palabra, por la eternidad. Pero tenemos que empezar aquí. Algo que me llena de mucha esperanza es ver, por ejemplo, que en esta generación tenemos más hermanos varones en la congregación. Y me da mucho gusto ver que no están en sus casas viendo el mundial con la excusa de que se rompieron una pierna o que están enfermos o que les dio calentura. La Escritura dice que la cabeza del hogar, ¿quién es?
el varón. Entonces, el hombre es cabeza del hogar y si el hombre anda mal, imaginen cómo anda la casa. Para mí es un gusto muy grande ver que tenemos más varones y que están más comprometidos. Pero ahora viene la parte que no hay que dejar de reconocer. Todavía nos falta mucho, pero estamos aprendiendo, estamos en el proceso. ¿Y saben qué es lo que Dios va a valorar más? Que estamos haciendo todo lo posible por cumplir su perfecta voluntad. Y eso es lo que tiene más valor. Dios no va a meter en la eternidad al que haya obtenido la salvación de más almas eternas o al que haya fundado más iglesias. No se trata de eso. Se trata de entender quién es Dios, conocerlo, aprender a vivir conforme a sus mandamientos y hacer todo nuestro esfuerzo para hacer su perfecta voluntad. Y eso es lo importante. Entonces, vamos bien, pero todavía nos falta mucho. Y me incluyo, no crean que yo estoy viendo desde afuera la situación. Me incluyo a mí. Nos falta mucho, pero tenemos que continuar. Amén. Ok, vean esta palabra aleluya. ¿Alguien sabe qué significa? ¿Eh? Amén. No dije amén. Aleluya. Exaltar. Ok, la palabra aleluya es una palabra hebrea. Es una palabra compuesta. Son dos palabras, realmente. La primera proviene del verbo halal, que significa adorar o dar gloria. Y la segunda, la palabra ya, es la forma corta del nombre de Dios. Entonces vean qué interesante. Cada vez que decimos aleluya, estamos diciendo gloria y honra a Jehová. Honra y gloria a Jehová. Eso significa en hebreo aleluya. Son dos palabras. Esta expresión es muy significativa, porque habemos muchos creyentes que la repetimos sin saber lo que significa y lo más peligroso, sin realmente darle la honra y la gloria a Dios. Tenemos que reflexionar en algo muy importante. No vamos a entrar a la eternidad con Dios simplemente por repetir cosas que vienen en la palabra. No es suficiente, no es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que pensamos, todo sea de acuerdo a su perfecta voluntad. Que lo que estamos pensando, que lo que estamos haciendo y lo que estamos diciendo sea en verdad sincero y que no estemos solamente aquí cumpliendo y repitiendo cosas creyendo que haciendo eso vamos a poder estar en la eternidad. Y les explico por qué. Porque todo este periodo de juicio y de prueba es precisamente para que Dios separe a los verdaderos creyentes de los que en realidad no lo son. Y esa es la parte por la cual vamos a tener que pasar todos nosotros. Absolutamente todo ser humano vivo, en el momento que todo esto venga,
va a pasar por la misma prueba. ¿Y de quién va a depender el resultado? Es muy importante, de nosotros mismos. Entonces vean, aquí la Escritura nos enseña muchas cosas muy importantes. Nos enseña el juicio que va a venir sobre los pecadores. Nos enseña también que Dios es misericordioso con los que se arrepienten. Nos dice que mientras unos van a estar sufriendo a causa de su rebeldía y su necedad, va a haber otros que van a estar gozándose por la eternidad en su presencia. Ya no va a haber más sufrimiento, más enfermedades. Todo se va a acabar, va a ser como Dios lo creó al principio, perfecto y eterno. Y Dios quiere que todos lleguemos a esa instancia, que todos lleguemos a la eternidad con Él. Desafortunadamente la Biblia nos dice que no todos lo van a lograr. Y por eso la preocupación de compartir este mensaje. Vamos a continuar leyendo. Vamos ahora del versículo 5 al 8. Y salió del trono una voz que decía: ¿alabad a quién? A Jehová nuestro Dios, todos sus siervos y los que le temen, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían nuevamente: ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque el Señor, nuestro Dios Jehová Todopoderoso, reina. Fíjense algo muy importante, no dice reinó, no dice va a reinar, lo dice en presente. Dios no ha dejado de reinar en el universo. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado, ¿qué cosa? Y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas ¿de quiénes? De los santos, de los apartados. ¿Quiénes son los apartados? ¿Quién dijo nosotros? ¿Quién dijo amén, hermana? Deberíamos de ser. Y es la esperanza de Dios que todos los que claman su nombre en realidad estén apartados para Él. Vean algo muy importante. En esta porción continúa dándole la honra y la gloria a Jehová Dios. Eso no ha terminado. Aunque el mundo se ha rebelado contra Dios y hay algunos que insisten en vivir en pecado, aunque sea unos pocos, un pequeño remanente, sigue dando gloria y honra a Dios. Y para Dios eso es suficiente. Pero ese pequeño remanente tiene una tarea muy importante. ¿Por qué estamos nosotros aquí en este mundo? Porque imagínense, si ya en realidad somos salvos, ¿ya para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito? Uno muy importante, así es, hermana Rosalía. Llevar la palabra de Dios para que los que no le conocen también tengan la oportunidad de arrepentirse y reconciliarse con Dios. Entonces el trabajo no ha terminado. De hecho, durante la gran tribulación va a continuar el mismo trabajo. El esfuerzo de seguir predicando la palabra para que los que se quieran arrepentir se arrepientan y se reconcilien con Dios.
Entonces seguimos dándole gloria a Dios y Dios está en su trono, no ha dejado de estar en su trono y sigue reinando. ¿Si han escuchado que mucha gente dice, si Dios existiera no habría guerras? Si Dios existiera no se hubiera muerto mi mamá. Si Dios existiera yo no estaría enfermo. ¿Saben qué es todo eso? Pretextos. El hecho de que la gente sufra y esté enferma y la gente se muera no es culpa de Dios, ni es su responsabilidad. ¿De quién dijimos que depende las cosas que nos suceden? De nosotros mismos. No es culpa de Dios. Si hay gente mala que se levanta, saca una pistola en el cine y empieza a matar personas. No es culpa de Dios que surja un dictador y le haga caso a su pueblo y salga a conquistar otros países matando a todos los que se oponen. Son decisiones personales. Y todas las decisiones que hagamos van a tener consecuencias, pero no es culpa de Dios. De hecho, es algo muy importante que Dios nos dé la libertad de elegir. Porque imagínense, si Dios nos hubiera hecho así y aún así nos castigara por ser malos, ¿qué clase de Dios sería? Sería un Dios injusto, claro. Pero como es justo, Él nos amó, nos creó y nos da la libertad de elegir. Obviamente, si elegimos mal, ¿qué va a pasar? Va a haber consecuencias. Pero si actuamos bien, ¿qué va a pasar? También va a haber consecuencias, pero van a ser mucho mejores que las otras. Entonces, Dios nos creó, nos da la libertad, ¿y de quién depende lo que va a suceder con nosotros? De nosotros mismos. Vean algo muy importante, versículo 7. Levanten la mano los que hayan escuchado la expresión las bodas del Cordero. Alto, alto. ¿Saben qué significa? ¿No? Algunos no, algunos sí. ¿Qué significan las bodas del Cordero? Ok, las bodas del Cordero es la unión final de Dios con su pueblo. Algo muy importante, no tengo mucho tiempo para desarrollarlo, pero es la historia de toda la Escritura. Dios escogió a su pueblo Israel para ser su esposa, su pueblo amado. Pero ¿qué fue lo que hizo Israel? No, algo peor que desobedecer. ¿Qué hizo con su esposo? Adulteró y lo engañó con otros dioses. Cometió adulterio. Entonces el pueblo de Dios, en vez de adorar a Dios, adoró a otros dioses y cometió adulterio. Entonces, ¿qué pasa cuando una relación en santidad sucede algo así? La relación se rompe. Aún así, Dios perdonó a su pueblo. Y no crean que estoy hablando solamente del pueblo de Israel, porque Dios quería a Israel como su representante para alcanzar a todos los demás pueblos.
Entonces, toda la tierra se pervirtió y adulteró contra Dios. Entonces vino la separación. Ahora, dice la Escritura que ya cuando el adúltero continúa con una relación de adulterio, si se reconcilian, el esposo ya no puede volverse a unir con la esposa. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Como ya había separación, entonces ahora Jehová Dios envió a su Hijo para que hiciera la restauración y reconciliara nuevamente, pero ahora las bodas van a ser del Hijo con el pueblo. Así lo dice la Escritura. Entonces vemos en pasajes como en Ruth. ¿Recuerdan la historia de Ruth? ¿Quién era Ruth? Una mujer moabita, no conocía al pueblo de Israel, pero se casa con un israelita, pero luego muere. ¿Y qué hace Ruth? Le pide a su suegra quedarse con ella y ella le dice: no, ¿para qué? Tú regrésate a tu nación, a adorar a tus dioses y ya olvídate de mí, ya no tengo más hijos. Y ella dice: desde este momento tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y luego más adelante, ¿qué pasa con Ruth? ¿A quién conoce? A Boaz. Este personaje es un prototipo de Jesús. Entonces, Boaz reclama el derecho de casarse con Ruth, y no habiendo ningún familiar del esposo muerto que reclamara el derecho, Boaz se casa con Ruth y continúa la línea, el linaje del Mesías hasta el rey David. Es una historia muy interesante porque es la historia de la humanidad. Entonces estamos en ese periodo de reconciliación. Todos los que se hayan reconciliado gracias a vos o a Yeshua Jesús, nuestro Mesías, ahora somos la esposa del Cordero. Y para este tiempo el anuncio es de que las bodas ya están por comenzar. Ya toda la tribulación está por terminar y lo que sigue es la celebración de unión final del esposo con la esposa o de Yeshua Jesús con el pueblo que le dio Jehová Dios su Padre para unirse por la eternidad. Y es una porción muy importante, porque para eso también tenemos que prepararnos. Si la esposa no está preparada, vean al final del 7. Dice: y su esposa sea, ¿qué cosa? Preparado. Si no hay preparación, si no nos santificamos, si no nos apartamos del pecado, esta unión no es posible. No vamos a podernos unir finalmente en la presencia de Dios. Entonces necesitamos estar preparados para ese día. Y aquí en este capítulo 19 es el comienzo de las bodas del Cordero. Ya el tiempo llegó, está a punto de celebrarse la boda de Dios con su pueblo. Y vean el 8, que es exactamente de lo que estamos hablando. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Ahora, lean a continuación qué significan esas tres cosas. Fíjense, ¿la salvación es por obras o por fe? Por fe.
Pero las obras tienen que dar testimonio de nuestra fe. Entonces van juntas. No solo somos salvos por obras, somos salvos por fe, pero tiene que haber obras de esa fe. Tiene que haber testimonio en los demás de que lo que ahora decimos, hablamos y pensamos ya es algo diferente a como éramos antes de conocer a Dios. Entonces las obras van junto con la fe. Pero si no hay testimonio de estas obras, ¿qué sucede? ¿Qué quiere decir? Si decíamos ser salvos y golpeábamos al vecino porque cruzaba su coche en el límite de nuestro lugar, si nos peleábamos con la vecina porque tiraba una basurita en nuestro patio y le decíamos cosas terribles, si engañábamos a nuestra esposa, si veíamos pornografía, si nos emborrachábamos y decíamos ser creyentes, ¿qué significa? Que realmente no creíamos en Dios. Entonces las obras siempre acompañan a la fe. ¿Saben cómo Dios se va a dar cuenta si realmente creíamos en Él? Por las obras. Él va a ver nuestra forma de actuar y va a decir, tú eres salvo, tú no, tú sí, tú no, y así. ¿Es algo en la obra? Tiene que ser Un conjunto. Las obras tienen que seguir a nuestra fe. Las obras son el testimonio de que realmente estamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces, cuando llegue este momento, lo que nos va a diferenciar de los que se van a condenación, de los que van a vida eterna, ¿qué son? Las obras, las acciones justas de los santos. Entonces, otra advertencia, es algo en lo que tenemos que empezar a trabajar. Si no hay acciones justas que respalden nuestra fe, quiere decir que algo está mal. Y todavía es tiempo de corregir. Es lo más importante. Vamos a leer del 9 al 10. Y el ángel me dijo, escribe, bendecidos los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio ¿de quién? De Jesús, Yeshua. ¿Adora a quién? No dice adora a Jesús o adora al Espíritu Santo, dice adora a Jehová Dios, porque el testimonio de Jesús, Yeshua, es el espíritu de la profecía. Algo muy importante. En sus Biblias no dice bendecidos, dice bienaventurados, ¿cierto? Tachen esa palabra. Yo les doy permiso, táchenla, no pasa nada. Es una mala traducción. ¿Saben qué quiere decir bienaventurados? Lo contrario, por eso les digo que la tachen. Bienaventurado significa buena suerte o buena ventura. Y es una herejía. Para Dios no existe la suerte. La suerte es un dios pagano que se adoraba desde la antigüedad. Lo que debería de decir aquí no es bienaventurados. La palabra en griego es la palabra makarios. Y la palabra makarios en griego significa bendecido o feliz. Entonces vean lo que dice en realidad. Y el ángel me dijo, escribe, bendecido y feliz los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero.
¿Saben cuál es la diferencia entre bendición y maldición? ¿Alguien? Es lo opuesto. Entonces, recibir la bendición de Dios quiere decir que Él derrama su misericordia y su amor sobre nosotros. Maldecir es lo opuesto. Entonces, la bendición de Dios no depende de la suerte. Y es algo muy importante. No tiras una moneda y Dios te va a decir, bueno, cayó águila, tú sí te salvas. Y luego combate, salió sol, tú te vas al infierno. No es así. ¿Ustedes creen que Dios va a estar echando volados a ver quién se salva y quién no se salva? Es una herejía. Dice, van a ser bendecidos los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Por qué razón? Lo acabamos de leer anteriormente en el bloque anterior. Los que vivan y hagan la voluntad de Dios. Entonces la bendición de Dios no depende de la suerte, depende de cómo hayas decidido vivir. Si vives haciendo la voluntad de Dios, Dios te va a bendecir. Si vives en pecado, ¿qué va a pasar? La maldición está sobre ti. Vean algo muy importante. Inmediatamente Juan, ¿qué iba a hacer con el ángel? Se iba a inclinar en señal de adoración. ¿Y qué hizo el ángel? Le dijo que no lo hiciera. Y esta parte es muy importante. ¿Quién es el único que merece adoración? Yo he visto congregaciones donde el centro de la adoración es Jesús. Pero aquí no dice eso. De hecho, en toda la Escritura no dice eso. Jesús y todos los profetas y todos los pastores, ministros, todos nos enseñaban a darle la honra y la gloria solamente a Dios Padre Jehová. Y una cosa muy diferente es que Dios Padre va a exaltar a su Hijo en obediencia por lo que hizo, y sí va a reinar por 1000 años y va a tener autoridad como la tuvo cuando vino por primera vez, pero Él jamás recibió la honra y la gloria. En ningún versículo del Nuevo Testamento hay indicios donde Jesús recibió la honra y la gloria. Siempre era señalar la honra y la gloria al Padre. Siempre. Y los únicos que van a estar en esas bodas son los que retienen el testimonio de Jesús. ¿Y cuál es el testimonio de Jesús? Lo dice al final. El espíritu de la profecía. Quiere decir que todo el propósito era reconciliarnos con Jehová Dios para darle la honra y la gloria a través de su Hijo Jesús. Eso no quiere decir que Jesús no sea Dios y que no merezca nuestro agradecimiento y nuestra admiración. Pero en primer lugar, Él mismo nos enseñó a darle la honra y la gloria no a Él, sino a Dios Padre. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí? Ok, vamos del versículo 11 al 16.
Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es... Aquí dice el verbo de Dios, pero en el original es la palabra de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella ¿a quiénes? A las naciones. A las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, Jehová. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ok, esta parte es muy importante. Al final de toda la historia, cuando ya esté terminando todo para empezar la eternidad, va a haber una batalla cual nunca antes ha habido en la historia de la humanidad. Y va a ser la batalla final entre el bien y el mal. Y adivinen quién va a ganar. Dios. Y es lo importante. ¿Recuerdan cuando eran chicos? Los que jugaron fútbol alguna vez. Siempre buscaban estar en el equipo de los que siempre ganaban. Digo, era algo lógico. ¿A quién le gusta perder? Pues en esta ocasión va a ser igual. Todo ser humano va a tener la oportunidad de elegir en qué equipo va a jugar. Simplemente que aquí sí tenemos el resultado 100% seguro. Ya sabemos quién va a ganar y quién va a perder. Entonces la decisión es aún todavía más importante. Porque aún sabiéndolo va a haber gente que va a escoger al perdedor. ¿Se imaginan? Gente sabiendo que este grupo va a perder, aún así se resiste a reconciliarse con Dios y se mete al equipo perdedor. Suena ilógico, pero así es, porque los seres humanos somos así. Vemos el mal y es lo que nos agrada. Vemos lo que está mal y desagrada a Dios y es lo que nos llama la atención. ¿Y saben cuál es el pretexto? Me quieren controlar, quieren que haga lo que ellos dicen, eso no es justo. Pero sí es. Cualquiera que sea el pretexto, va a haber gente que sabiendo que va a haber perdedores, van a elegir estar en ese equipo. Vean la escena porque realmente no es una escena alentadora. Dice que el llamado fiel y verdadero va a venir montado en un caballo ¿de qué color? Ahora vean su descripción, sus ojos como llama de fuego, en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, pero su vestidura era blanca, pero estaba teñida ¿de qué cosa? De sangre. Entonces, ¿ustedes creen que viene a hacer algo realmente bueno? ¿No? ¿Jesús no viene a hacer algo bueno? ¿No? Claro que sí. Él viene a terminar la batalla. Él viene a acabar con los enemigos de su Padre.
Por supuesto que viene a ser algo bueno. Lo que pasa es que si tú estás en el equipo malo, no es muy prometedor el resultado. Y no va a ser algo que te va a gustar. ¿Qué salía de su boca? Vean con atención el versículo 15. ¿Y qué propósito tenía esa espada aguda? Herir con ella a las naciones. Fíjense, la primera venida de Jesús fue como el Cordero. Vino a sacrificar su vida para que nos pudiéramos reconciliar con el Padre. Pero la segunda venida no viene a un picnic. Viene a acabar con los enemigos de Dios. Toda la tierra, absolutamente, por completo, va a ser bañada en sangre de aquellos que insisten en vivir en pecado. Y si eso no los impresiona, no hay nada que los pueda impresionar. Al final, Dios va a salir vencedor. Y obviamente los perdedores van a tener una consecuencia muy grave. Y aún así van a insistir en estar en el equipo perdedor. Al final, el Rey de Reyes y Señor de Señores va a venir a cumplir su propósito. Va a venir Yeshua Jesús por segunda vez. Va a acabar con sus enemigos. Y va a instalar el reino milenio, 1000 años. Dios su Padre, como recompensa a su fidelidad y a su amor, le va a dar un gobierno de 1000 años sobre la tierra antes de la eternidad. ¿Y quiénes son los únicos que van a estar en ese gobierno de 1000 años con Yeshua Jesús? Los apartados, los que hayan decidido dejar el pecado y vivir en luz. Vamos a terminar. Vamos a leer del versículo 17 al 21. Es la parte final de este capítulo 19. ¿Y saben qué es lo más importante? Todavía faltan 3 capítulos. Y esos 3 capítulos son mucho mejores que estos. Claro, las buenas nuevas son para los que andan en rectitud delante de Dios. Pero la buena noticia es que todavía hay tiempo. Gloria a Dios. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo: a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregarse a la gran cena de Dios, para que coman carnes de reyes, de capitanes, carnes de fuertes, de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para pelear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de ¿qué? Un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Yo lo sé, hay mucha gente que cree que la Biblia es un cuento de hadas.
Y hay muchos, de hecho, dentro de los creyentes que dicen, no, no es para tanto, es una alegoría. ¿Saben cuál es la diferencia entre una alegoría y un hecho? Es muy fácil. Dice, esto va a pasar así y así y así, pero es una alegoría de esto otro, entonces es una alegoría. Pero cuando Dios dice, esto va a pasar así, es porque eso va a pasar así. La cuestión aquí es qué tanto creemos en la palabra de Dios. Porque vean allá afuera, se pueden asomar, todo está bonito, hay sol, pasa gente, hay familias, no hay ningún problema. No estamos en persecución, no hay guerras, bueno, por lo menos aquí en Cancún. Aunque tenemos los Zetas para compensar, ¿no? Pero así es, todo está en tranquilidad. Cuando llegue este día, ¿qué creen que va a pasar? Porque es Jesús montado en un caballo blanco, viniendo por segunda vez, ya no como el Cordero que vino a morir para que nos reconciliáramos con el Padre. Ahora regresa como el león a pelear contra los enemigos de su Padre. Y aquí dice que las cosas no van a ser muy lindas en ese tiempo. Porque dice que Él va a vencer. Pero lo que dice a continuación es todavía más terrible. Y Dios lo describe con toda exactitud, con un propósito. Hacer conciencia en nosotros que si no aprovechamos esta oportunidad para reconciliarnos con Él, tal vez nosotros vamos a terminar así. Dice que las aves y las fieras se van a reunir después de la batalla y ¿qué van a hacer? Van a comer la carne y a beber la sangre de todas estas personas que estando vivas insistían en estar en el equipo perdedor. Que insistían en vivir en pecado, en seguir con las drogas, con la mentira, con el robo, con el asesinato, con la pornografía, con todo lo que es desagradable a los ojos de Dios. Y prácticamente ellos van a hacer la cena. Fíjense la diferencia. La cena de las bodas del Cordero va a ser gloria y celebración de la reunión final de Dios con su pueblo. Y la cena del Dios Todopoderoso es todos los que se rebelaron contra Él e insistían en vivir en pecado, fueron la comida de las aves y los animales salvajes. No hay nada más opuesto en esta vida que esas dos cosas. Y adivinen algo muy importante. ¿De quién va a ser la decisión de estar aquí o estar acá? De nosotros. Vean al final, versículo 20. ¿Qué va a pasar con la bestia y con el falso profeta? Van a ser arrojados vivos dentro del lago de fuego. Porque no quiero seguir animándolos, pero esa muerte no es el fin de todo. Todavía después de eso viene el lago de fuego por la eternidad. El sufrimiento y la agonía por haber rechazado la oportunidad que Dios nos dio no termina cuando las aves devoren la carne de los que se rebelaron contra Dios.
todavía tienen el fuego eterno, el lago de fuego por la eternidad. ¿Cuál va a ser la clave en esos últimos días? ¿Qué va a ser lo que nos va a ayudar a entender la diferencia entre los que no se van a salvar y los que se van a salvar? Vean al final del 20. La marca de la bestia. Los que hayan recibido la marca, ya no hay esperanza. Y el final va a ser terrible. Aunque sean bebitos, pastor. Aunque sean bebitos. A ver, ¿los bebés van a ir al infierno? No me refiero, es que hay papás, pasaron un documental donde los mismos papás están permitiendo que marquen a los niños con esa marca, con el 666. Ya está la marca de la bestia. A ver, creo que hay una gran desinformación de esto. La marca de la bestia todavía no empieza. Fíjense, les voy a decir algo muy importante. Tengan mucho cuidado con lo que ven en la tele y en internet. Tengan mucho cuidado. Hay mucho merolico por ahí engañando a la gente. Nosotros somos personas de la palabra. ¿Cuándo leímos que empieza la marca de la bestia, por favor? A la mitad de la gran tribulación. Todavía ni siquiera estamos en el pacto de 7 años. ¿Cuáles bebitos que están aceptando la marca de la bestia? ¿Qué están viendo, por favor? Lean sus Biblias. Ya no vean internet, de verdad. Se los suplico por amor de Dios. Tengan cuidado con lo que ven en internet y en la televisión. La marca de la bestia todavía no empieza. ¿Qué se necesita que suceda antes de que eso venga? Ya lo estudiamos, vean. Tiene que haber guerra, pero una guerra como nunca antes ha habido. Va a haber hambre, peste, enfermedades. Después de eso va a surgir un hombre carismático que va a decir tener la solución a todos nuestros problemas. Va a firmar la paz entre Israel y sus enemigos. Van a reconstruir el tercer templo. ¿Ven todo lo que tiene que pasar antes de eso? Son muchas cosas, todavía ni empezamos. No crean lo que ven en la tele, por favor, se los ruego. Hay tanta gente allá afuera engañando, y ¿saben por qué nos siguen engañando? Porque no leemos la Escritura. Dentro de las congregaciones ya no debería de haber esa clase de preguntas. Ya empezó la gran tribulación, ya está la marca de la bestia. Entonces, tengan mucho cuidado, por favor, se los ruego. Todavía la marca de la bestia no empieza. Todavía nadie se condena y nadie se salva. Todavía no. Estamos en el tiempo de preparación. Precisamente el propósito de esta serie de predicaciones es ¿qué cosa? Estar preparados, exactamente. Pero todavía no empieza. Todavía no empieza, no se preocupen. Todavía no hay sello de la bestia. Todavía no.
Esto es muy importante. El mensaje al final es este. Jehová Dios decía en el primer testamento: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y eso es lo que estamos evitando. Estamos estudiando la palabra para conocer lo que Dios estableció y que esto no nos agarre por sorpresa. Entonces, el propósito al Dios dar esta revelación es empezar a prepararnos. Amén. Que Dios los bendiga. Shalom.